Bueno, continuando con nuestro estudio en el libro de Efesios del apóstol Pablo, este, hemos llegado al capítulo 3. Entonces voy a dar lectura, empezando del versículo 1, leer algunos versículos para comentarlos como es costumbre. Efesios capítulo 3. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Este misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio. Eso es Efesios 3, versículos 1 al 6. Entonces Pablo ya lleva dos capítulos aquí, dos capítulos en donde, si ustedes se acuerdan, desde el capítulo 1, pues habla de que fuimos escogidos en Dios desde antes de la fundación o creación del mundo. Y luego ha hablado de cómo eso se concretó al escuchar nosotros la palabra, al creer, y fuimos sellados con el Espíritu Santo, y luego la explicación de que eso es por gracia y no por obras, y en base a eso luego va a un nivel más que hemos visto. Todo esto lo estoy repasando porque dice en el 3, por esta razón, o sea, lo que ha escrito antes nos da la razón para lo que nos va a seguir ahorita. Después de decir que somos salvos por gracia y no por obras, nos ubicó y explicó que Cristo quitó la enemistad. Estamos repasando un poquito aquí. Quitó la enemistad, hizo un solo pueblo, junto a los gentiles, junto con los judíos. No es que, y como comenté, no es que los gentiles se hagan judíos, sino hizo un nuevo pueblo, quitó la barrera de separación y nos hizo un solo cuerpo en él, y hablaba que somos un solo cuerpo, una sola familia, un solo edificio. Entonces dice en el 3, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles. Muy interesante esto que dice aquí. Obviamente su nombre es Pablo, pero habla de qué está viviendo en ese momento. En ese momento él es prisionero, pero dice: yo no soy prisionero de Roma o prisionero de mis carceleros, yo soy prisionero de Cristo Jesús. Si nosotros seguimos la voluntad de Dios en nuestra vida, nos puede llevar a diferentes circunstancias, nos puede llevar a países lejanos, situaciones muy difíciles que nos toca vivir. En este caso a Pablo le había tocado ser prisionero, pero como él sabía que llegó ahí por seguir la voluntad de Dios y está ahí por el Evangelio, dice: yo soy prisionero de Cristo Jesús. Cristo Jesús me ha hecho prisionero. Que podríamos preguntar ahí, ¿qué estamos viviendo nosotros hoy? Y lo que vivimos hoy, ¿llegamos ahí por rebeldía a Dios o por seguir a Dios? Y si llegamos a donde estamos por seguir a Dios, a lo mejor nos toca sostener a nuestra familia, a lo mejor nos toca ser una esposa sujeta a su esposo y a los cuidados de los niños. Eso es por Cristo Jesús. O sea, o es de Cristo Jesús, somos un proveedor del hogar de Cristo Jesús, somos una esposa de Cristo Jesús. Imagínese Pablo siendo prisionero, podría decir: soy prisionero de Cristo Jesús. Pero aparte, al escribirle a los de Efesios, a los de Éfeso, en este libro de Efesios, él les dice: por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. O sea, él no gasta mucho tiempo diciendo: estoy en la cárcel, ay de mí, sino dice: por bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Y es interesante ver Pablo en Efesios. Al inicio decía que oraba por ellos, le pedía ciertas cosas por ellos. Y vamos a ver entonces que la oración en la vida de Pablo, por lo menos como lo tenemos reflejado en este libro, va intercalado. Él casi no puede obrar o no puede trabajar, hacer algo por el Señor o trabajar sin estar diciendo: estoy orando, he orado, voy a orar y oro esto. Y casi la carta en parte es una oración, en parte nos comparte lo que él ora.
Entonces él dice, yo soy prisionero de Cristo Jesús, es para el bien de ustedes los gentiles, los que no son judíos, y me arrodillo en oración, por el bien de ustedes me arrodillo en oración. Y Pablo podría haber estado ahí en la cárcel, a lo mejor diciendo, bueno, a lo mejor Dios quiere que yo esté de vacaciones y voy a repasar todo lo que yo ya hice y maravillarme de las campañas que hice, las predicaciones, a la gente que le anuncié el Evangelio. Pero él dice, no, aquí todavía mi trabajo sigue arrodillándome en oración por el bien de ustedes los gentiles. Y entonces también un ejemplo ahí para nosotros que queremos hacer la obra de Dios, tenemos que arrodillarnos en oración, estar diciendo, Señor, pues hemos anunciado la palabra, les hemos llevado el Evangelio, pero oramos por ellos. Ahora, aquí vemos que les está escribiendo una carta, pero previo y posterior a esta carta está la oración por ellos. Y luego dice, sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Entonces Pablo ya repasó esto en sus primeros 2 capítulos, pero también él había ido a Éfeso a predicar el Evangelio. Y vemos por otros lados que él había mandado a Timoteo a estar ahí, está atento a la iglesia en Éfeso y tiene la confianza aquí de que sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Entonces, podríamos tomar un ejemplo aquí. Si los cristianos en Éfeso se habían enterado del plan de la gracia de Dios, nosotros también debemos de tener no nada más nuestro punto de vista, pues Dios a mí me salvó, sino tener una visión más grande. Hay un plan de Dios, hay un plan de Dios en su gracia. Y en este caso Pablo dice, Él me lo encomendó a mí para ustedes, los de Éfeso. Y luego aclara cuál es este plan, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Aquí Pablo dice es un misterio. ¿Por qué le llama misterio? Porque esto es algo que la gente que no lee el Evangelio, bueno, en primer lugar nosotros lo tenemos leyendo el Evangelio, pero Pablo tuvo que estudiar las Escrituras y orar al Señor, Escrituras del Antiguo Testamento y orar al Señor, y entonces él vio lo que otras personas no habían visto, que Dios tenía un plan para salvar a los gentiles, que era un plan en base a gracia. Entonces dice, por eso dice, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación. Revelar algo es dar a conocer algo que no se conocía de otra forma. Entonces Pablo dice, bueno, no todos conocían esto, pero él me lo dio a conocer, algo que era cubierto, no conocido para otros, por revelación me lo dio a conocer para mí. Era para el mundo en general un misterio, pero dice, yo ya se los escribí brevemente. Entonces al leer Efesios y al leer otras cartas de Juan, de Pablo, podemos ver, bueno, y también de Juan, pero ver que estamos viendo las cosas que para otros son misterios. Pero luego en el 4 él como que defiende o recuerda su ministerio, se identifica él como apóstol de Cristo, como enviado por Cristo, como el que recibió la revelación del misterio. Y en el 4 dice, al leer esto podrán darse cuenta que comprendo el misterio de Cristo. Entonces Pablo de vuelta había ido ahí, quizás él está esperando que nuevas personas que no conocían a él leyera esta carta, pero él está diciendo con lo que ustedes saben acerca, porque si se fijan, él empezó diciendo, sin duda se han enterado del plan de gracia. Y luego dice, al leer esto, entonces está diciendo, con lo que ustedes saben del plan de gracia y lo que yo les estoy explicando, se podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Entonces Pablo le está anunciando un evangelio que ya conocían y él dice, esto se dan cuenta que yo conozco, comprendo el misterio de Cristo. Él les está explicando, eso que conocían, él se los está explicando mejor. Él está mostrando una comprensión más grande de este misterio. Y de vuelta en el 5, enfatizando este misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos. Por eso de vuelta tiene el nombre de misterio. No es que siga siendo un misterio ahorita, porque como Pablo dice, lo podemos leer en su carta, en todas sus cartas. Pero antes no se había dado a conocer y por eso era un misterio. Por eso era necesario que se revelara, que se diera a conocer. Y eso es lo que Pablo hace aquí. Bien, hermanos, pues vamos a seguir, nos quedamos ahí a la mitad del versículo 5, pero vamos a seguir esto en el próximo
en el próximo video. Que Dios les bendiga.